Vamos a repasar la lista en 2 minutos. Cahuasiri está, Choque está, Mena está, Ramírez está, Presente, ingeniero. Herminia Ramírez. Presente, ingeniero. Sí, Paniagua está. Presente, ingeniero. Sí, Paniagua. Paniagua está muy bien. Vanessa Camacho también está. Camacho, Julio César Calizaya. Sí, ingeniero. Eugenia Pineda. Está bien. Eugenia Chura. Presente, ingeniero. Chura. Chura. Eugenia Chura. Está Robles. Robles, está bien, Robles. De mucho tiempo está volviendo Robles. Cabrera Taborga. Cabrera Taborga. Presente, ingeniero. Y Joan Aquina, Juan Aquina. Juan Aquina. ¿Está bien, Juan Aquina? 10. ¿Está bien? Presente, ingeniero. Clavijo, ¿está bien? De tiempo está viniendo Clavijo, ¿está bien? De mucho tiempo está. Ya, lo que vamos a hacer es un repaso ahora de los temas de encofrado, pero también al final vamos a completar el trabajo ver si es que ustedes avanzaron y completar este trabajo de ponerle presiones en la estructura. Pero primero vamos a hacer el repaso. Yo voy a modificar mi texto de compartir. Y ahí vamos a compartir ya, para hacer el repaso. Ya lo tenemos. Tenemos los temas que nos interesan, porque con ustedes no hicimos este repaso, ¿verdad? No, ingeniero. No, ingeniero. Ya con el otro grupo sí, porque no quería repetirlo de nuevo para el mismo grupo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos preguntaríamos de tema que nos ocupa, que sería los encofrados. Una definición, es decir, de encofrados, que sería la que proponíamos como si se trataran de moldes que dan forma a las estructuras de hormigón. Y los materiales que se pueden utilizar ya sabemos que puede ser madera, acero, aluminio, plástico. Sus características del material pueden diferenciarse de uno a otro, pero prima entonces la resistencia, la economía, trabajabilidad y durabilidad, como se indica acá. De la madera, lo que algunos nombres podíamos
poner en este listado y para qué parte se ocupan, por ejemplo, ¿no? El yesquero, que es una de las maderas que más se utiliza, porque tiene un buen comportamiento dimensional, es decir, que cuando se contrae, no se tuerce, entonces, y que se contrae muy poco, es decir, ¿no? Que tiene un fácil manejo también, que es decir, la trabajabilidad significa que se pueda cerrar fácilmente, que pueda aceptar clavos también y sin rajarse, ¿no? Y se lo puede insertar con facilidad, se puede insertar con facilidad los clavos. Y esta es una madera intermedia, de luego. Estas ya son maderas blandas que por su precio también se lo utiliza, pero tienen poca reutilización, es decir, que pueden servir para uno, para dos usos. En cambio, el yesquero, pues, si le hace mantenimiento correcto, puede durarle para muchos usos, para decir 6, 7 usos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos luego? Otra madera, como el verdolago, que nos puede servir para puntales también, tablero, desde luego, tabla, tablero, palomaría, y estos dos son del grupo B también, A, B. Estos son del grupo A, diríamos los más, o digo del C, este grupo B también, B. Madera intermedia, madera intermedia, madera intermedia. Y estas serían blandas. Y desde luego los encobrados que se hacen a partir del multilaminado, que son maderas industrializadas. Son láminas que se van encolando una a otra para darle un espesor y se tiene entonces como este producto que se utiliza especialmente para hacer tableros. Y los metálicos, ¿no? Encobrados metálicos también que vemos que tienen mucha utilidad. Y aquí mostrábamos una disposición, por ejemplo, y la utilidad del encobrado para darle forma a las partes de estructura. Aquí estamos conformando las partes de una estructura para escalera y entonces hay que ponerle unos elementos que llamamos tablero de contrahuella. Este tendrá la altura de cada peldaño, nos mide la altura de cada peldaño, tablero lateral de ambos lados, y cuando se tratan de dimensiones de escalera, hablamos de la mínima, por ejemplo, de 90 centímetros tendría que ser, pero hay escaleras principales que pueden ser de mucho más, de unos 50, unos 60, monumentales también, pero el fin es el mismo, es decir, darle forma a la estructura, pero ¿qué vamos a decir? Esa forma tiene que ser entonces tal de que las dimensiones se mantengan. Cuando decimos que esta huella tiene que ser 30, aquí en el medio tiene que ser 30 también después de desencofrar, pero si no lo hemos puesto este elemento aquí al medio de sustentación, seguramente que la deformación va a ser excesiva aquí, va a ser 31, y eso ya es un problema, ¿no? Es decir, un problema porque tenemos que cortar esa parte para poder distribuir los peldaños de forma exacta, ¿no? Y también en cuanto a la altura, si fallamos la altura, por ejemplo, ¿no? Que este tablero lo hayamos hecho 18 y esto 17, 18. El último tablón tiene más altura y en consecuencia cuando trajinemos por eso, aquí vamos a tener el inconveniente de que no vamos a encontrar el fondo tan pronto y podemos entonces caernos, ¿no? Y la escalera deberá estar hecha de tal manera que uno agarre un ritmo, todas tienen que estar iguales, ¿no? Podemos bajar a oscuras sin mirar, ¿no? El piso, pero si hay un desnivel, entonces caemos, ¿no? Si, ya sea para más o para menos, si este escalón es más pequeño, igual, ¿no? Basta 1 centímetro, una diferencia fatal, diría, ¿no? Entonces tienen que tomar mucho cuidado en el replanteo de la escalera. ¿Qué es lo que habíamos visto? Esa es la utilidad entonces del encobrado, pero para que se complete esto, lo importante también es entender o saber de que esto obedece a una relación, huella, esto, contra huella es esto, ¿no? Obedece entonces a una relación que vamos a explicarla rápidamente aquí para que tengamos o le demos la importancia debida
vamos a decir que si voy a ponerlo en negro mejor, para que destaca mejor el negro. Si tenemos esta escalera, así, vamos a decir que tenemos así, el peldaño, así, y así. Entonces esto es lo que llamamos contrahuella. Le vamos a poner ahí su nombre, y arriba, contrahuella. Y a esto es lo que llamamos huella, entonces. Esto de aquí, esta distancia horizontal es huella. Huella. Ya, entonces decíamos de que deberá haber una relación entre huella y contrahuella para que sea cómoda una escalera. Aquí ya se escondieron mis ayudantes. Vamos a buscarlo a los demás, los que están vivos aquí. Cuidado que estas son preguntas fáciles de responder, pero que tienen que tenerlo mucho en cuenta uno cuando hace replanteos, especialmente para darle la importancia debida. Se escondieron mis ayudantes, ahora lo vamos a buscar otra vez. Ya me hicieron perder el dibujo. Me hicieron perder el dibujo. Compartir. Ingeniero, una consulta. Ya, un ratito, a ver. Sí, ¿qué dice? ¿A qué nos referimos a un cerramiento? ¿En qué, pero en qué tema? ¿En qué tema? No, es que esa es la palabra que me dijeron y no sabía cómo definirla. Cerramiento, por ejemplo, en esta estructura sería todo lo que es sus muros, ¿no? A la vuelta. Si es que es de una estructura como esta. Dejarlo cerrado, dice, cerrar, a eso se refiere. Que hay que hacerle las paredes, ¿no? ¿Sí? Y es el pie de AMI, es que lo vi en el práctico y no lo entendí. El pie de AMI y ¿En hormigón. cuál? Pie de ¿En cuál? AMI. Pie de AMI. ¿Qué sería eso, ingeniero? ¿En qué parte está eso? En el último ejercicio del práctico. Creo que es pie de amigo. A ver, no lo tengo aquí a mano el cuestionario, pero si me hace recuerdo en qué página está para decirle. Es el Ya, práctico que usted nos dio. claro, pero ¿cuál de ellos? ¿En qué El página? último. La última página. ¿Se trataba de qué? ¿De encobrado? ¿De qué? ¿Muros de encobrado? Sí, solo hice cuantía de puntal y ahí abajito hay unas palabras que no la entiendo, que dice pie de AMI y... Ya, yo voy a abrir el texto al final y ahí me vas a indicar, ¿ya? Ya vamos a terminar esto porque si no me voy a olvidar de esto. Al final me preguntan. Ya, voy a hacerlo acá entonces porque se va a notar más lo que se quiere decir. Huella. Ya, decíamos entonces que a esto le llamamos huella y contrahuella le llamamos a esta altura. Aquí lo voy a poner contrahuella. Contrahuella, esta altura, pues lo tenemos acá en negro.
Lo vamos a poner en blanco. Esto es contrahuella. Huella, la contrahuella. Ya está. Y esto es huella. Contrahuella y huella. Entonces decíamos que debe haber una relación entre ellos. ¿Y qué relación es la que se consiguió haciendo ciertos ensayos que definen la contrahuella y la huella? Es decir, huella más 2 contrahuellas igual a 65, 64, 65. Bueno, un rango, vamos a poner 63 hasta 65, diría, que podemos considerar efectiva. Huella más 2 contrahuellas, son 63, 65. Ingeniero, disculpe, no se ve lo que está escribiendo. O sea, No está parece que viendo. está con Ya. blanco, no está No, trabajando con negro. no estoy compartiendo entonces, a ver, vamos a ver. Está compartiendo solo que el color de las letras está en color blanco, parece no está con color negro. Claro, pero igual lo está viendo, ¿no? En sí solo veo el cuadro nomás en blanco, no se ve lo que está escribiendo. Ya, vamos a hacer lo siguiente entonces. A ver, está. Y vamos a tratar de compartir esto. Ahora sí. Estoy compartiendo la planilla de texto, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, entonces vamos a hacerlo en esto, ¿no? Decíamos entonces que huella más contrahuella, para hacer el dibujo me salí de ahí. Voy a hacerlo en Word, que huella más 2 contrahuellas igual a 63 a 65, decíamos, 64 vamos a poner. En un rango de 63, 65, 64 estamos poniendo. Entonces aquí podemos definir si qué relación hay entre huella y contrahuella. Entonces diríamos que si tenemos, por ejemplo, una escalera salvar un desnivel de 280 metros, que la altura sea 280 metros, de un piso a otro, ¿no? Y tengamos que distribuir estos nuestros peldaños en esa altura con un descanso, y vamos a proponer 8 peldaños, descanso más 8 peldaños. Vamos a ver si es que resulta bien relacionada nuestra escalera. Decir que serían 16 peldaños. Igual 16 entonces. Entonces, de aquí podemos sacar qué contrahuella estamos fijando ahí. ¿Qué contrahuella? Sería 16, 280 dividido entre 16 centímetros. Entonces me sale aquí una contrahuella de 17,5. Usted calcule. Medio centímetros. Y son cómodas las escaleras, vamos a decir,
escaleras para oficina, para domicilio, son cómodas cuando esa altura está entre en este rango, 17 vamos a poner, hasta 18 centímetros en algunos casos, ¿no? De 17 a 18 centímetros. Ese sería el rango. Ese sería el rango que cumple. Y estaríamos bien, dice, ¿no? 17, 18 está bien, podía ser 17, pero está bien, con 17 y medio está, es un múltiplo de los 280, está correcto entonces. Pero ¿qué diríamos que para otros casos? Que la escalera de servicio muchas veces se requiere hacer el uso del mínimo espacio, ¿no? La escalera de servicio, entonces podemos poner altura hasta de contrahuella de 20 centímetros. Hasta 20 centímetros, ¿no? Pero son más cansadoras, ¿eh? Entonces, ¿cómo se han determinado estas relaciones? Esta relación que tenemos aquí, huella contra huella. Teniendo varias soluciones, digamos, de contrahuella, y haciendo que una persona suba y baje varias veces. Entonces, aquella escalera que menos fatiga cause al hombre va a ser la más cómoda, desde luego. Y la más cómoda resulta entonces que la medimos por el ritmo cardíaco, tal vez, del que ha sido producto de nuestra investigación, y de esa manera es la escalera más descansada, diríamos, es esta, ¿no? Con este rango. Por eso es que hay que acordarse que tiene tanta importancia el replanteo de una escalera, y lo definimos de esa manera. Entonces, quiere decir que otros elementos que se utilizan para el encofrado, decía el tablero, este puede ser multilaminado, por ejemplo, pueden ser tableros de 16 milímetros, 18 milímetros, y así, a la medida que uno lo requiera, puede conseguir este tablero. Pero tiene que ser tablero multilaminado para formas de concreto, no está cualquier multilaminado, especial, simplemente se hace para eso, y vamos a definirlo aquí. Aquí le vamos a poner el tablero multilaminado. Entonces, usamos para tablero el multilaminado. Que en general viene en estas dimensiones. De 4 pies por 8 pies. 4 pies por 8 pies. Esto significa 1,22 por 2,44. Así el tamaño de una pizarra, digamos, ¿no? En centímetros, ¿no? Centímetros. Eso, pero tiene que ser entonces tal vez para el multilaminado, que serían también llamadas formas de concreto. Así lo conocen en los negocios donde se dedica a vender esto. ¿Y qué características tienen? La cola que se utiliza es una cola oscura, es decir, café oscura. Cola marina. Es impermeable, digamos, la cola marina, entonces dura, porque se moja, entonces dura, o digo, es resistente a la humedad, entonces dura bastante tiempo el multilaminado. Pero tiene que tener tomar en cuenta uno que son esas las características que tiene.
Pueden servir por el tablero para columnas también, ¿no? Pueden servir para tableros de fondo, aquí de esto. Puede servir tablero de fondo aquí de una losa, ¿no? Así es. También para las vigas, o también podría ser para esto, ¿no? Pero no vale la pena recortar multilaminado para esto. Entonces, mantenerlo así en dimensiones grandes para los tableros. Así es. Ya, este es un encobrado de columna. Entonces, lo que hemos visto nosotros es cómo calcular este espaciamiento. Si tenemos todos los otros impuestos, los otros datos, hay que comprobarlo, nada más que funciona. Los puntales, ¿no?, que hay que poner para estabilizar la estructura, por lo que puedan ser algunos pequeños movimientos laterales que pueda sufrir. Entonces, en los dos ejes, sería acá, en X y en Z, diríamos. Pero también podemos utilizar soluciones así como metálico, por ejemplo. Esta es una vigueta metálica. Aquí tenemos esta estructura doblada, de chapa doblada, que se llama formaleta, que tiene rigidez. Imagínense una calamina, ¿no? Así. Ya no necesitaríamos tablero ahí de madera, sino viene a funcionar como tablero. Y aquí arriba entonces se vierte el hormigón, desde luego una vez que se han dejado las armaduras que son necesarias. Cuando tenemos que ver los laterales, por ejemplo, pueden haber ya laterales que puedan venir con las diferentes alturas que se requieran. Aquí tendríamos entonces una vigueta, y aquí tenemos una viga, vigueta, viga y puntales, ¿no? Aquí tenemos el soporte para los laterales, cuando es metálico, ¿no? Esta es de extremo, esta viga es de extremo, porque aquí esta parte más alta que esta define la longitud, define la altura de la losa, eso, ¿no? Entonces, aquí también para mostrar que para mantener la línea de esto y el espesor de la viga, entonces podemos poner vainas que serían de PVC, ¿no? Este perno es recuperable en ese caso. Va a quedar un huequito cuando se desencofre, pero eso no le afecta a la resistencia de la viga, pero podemos recuperar entonces el perno, ¿no? Y el encofrado se puede tener varios usos. Cuando es el encofrado de madera, nos va a importar conocer la presión que ejerce el hormigón sobre la estructura que vamos a dimensionar. Y así que importa entonces hacer recuerdo de lo que significa este ensayo de asentamiento, o el slam, que también se llama, cuando se utiliza el cono de Abra y se procede a hacer la medición del asentamiento. Por ejemplo, podemos tener estas tres condiciones que se muestran acá. Dice de 2 a 3, de 4 a 5, total, se asienta completamente. Entonces, esta no es la mezcla que queremos, porque tiene una resistencia baja. No estamos aprovechando la relación agua-cemento debida. Esta también puede ser favorable en lugares donde, en pavimentos, por ejemplo, decir, ¿no?, donde no tengamos que provocar esfuerzos significativos en los laterales, pero este sí es la que demandamos para nuestras estructuras de hormigón, de columna, de viga, de losa. ¿Qué características debe tener esta mezcla? Es decir, que puede tomar la forma del molde fácilmente con poca vibración. En cambio, esto se necesita más vibración para compactarlo, y ahí puede haber disgregación de los materiales o segregación de los materiales. Aquí esta es demasiado blanda, entonces va a provocar empujes muy grandes y la resistencia se ve disminuida notablemente. Es esta la que queremos entonces. Y eso, por eso es bueno tener un equipo como este en la obra. Si es que no tiene una empresa que le haga supervisión, entonces uno tiene que ser el supervisor de su misma estructura, para tener
que demostrar que su hormigón es de buena calidad. Y decir que, claro, aquí falta que tomemos las probetas necesarias para romperla a los 28 días y ver si las tensiones que estamos consiguiendo son las que se especifican en las normas. Ese control es importante hacerlo por si hay algún problema posteriormente. Entonces uno puede definir la calidad del hormigón. Defenderse, digamos, con la calidad del hormigón, ¿no? Por parte del constructor. Puede haber problemas entonces de esa índole. Y si las resistencias son bajas, entonces quiere decir que es una prueba que no se cumplieron las especificaciones debidas y es culpable del problema el constructor. ¿Qué es lo que se utiliza ahora? Desde luego también el hormigón que se lo fabrica en planta. Hay una empresa o hay varias empresas que prestan ese servicio. Ellos tienen que tomar también sus muestras, tienen que hacer sus probetas, sus pruebas para demostrar la calidad de su hormigón. Normalmente ellos lo hacen. A ver, ¿qué vamos a tomar como carga muerta? Decíamos. Vamos a considerar que el peso específico del hormigón armado es 2.400 y del hormigón simple vamos a tomar como 2.200, 7.850 para el peso específico del acero, y de la madera vamos a considerar entre estos valores. Si es que madera blanda, por ejemplo, intermedia, entre estos valores, y dura serían estas, ¿no? 500, 900. Para la carga viva podemos tomar 150 y cuando hay mucho equipo para el hormigonado, 200. Mejor que tomemos 200 de una vez, nos olvidamos de 140. Esto es más equipo, está suponiendo ya esto, ¿no? El impacto de vibración, 1.25. Así es como nos sirve entonces ya para determinar el empuje horizontal. Esta fórmula que es la que también se utiliza para la mecánica de suelo. Y gamma por H tangente cuadrado 45 menos phi medio. Para suelos cohesivos, aquí hay un coeficiente más que se aumenta, más C. Entonces, como nuestro hormigón está compuesto por suelo, material granular, entonces nos sirve bastante bien esta fórmula del empuje, el empuje lateral. ¿Y qué tomamos entonces? Cuando tenemos esta condición, decimos, ¿no? Ya nos acordamos de que hemos hecho este ensayo, hemos definido este ángulo está del de talud, ¿no? Este ángulo que se muestra también aquí, que le estamos llamando phi, es función de ese, y en este caso, para suelos granulares, el phi es ángulo de fricción interna del material, entre 15 y 25 grados, que podemos entender para ese asentamiento de 4 más bien a 5 pulgadas que estábamos hablando. Entonces, ¿cuál tomamos de ello para nuestro dimensionamiento? Sería el de 15, ¿no? El que nos provoca más asentamiento. Entonces, cuando es así, hemos determinado que el factor de tangente cuadrada de 45 menos phi medio, que le llamamos K, resulta 0,59. Cuando hablamos de una presión vertical, entonces tenemos que directamente es el gamma por H, porque estamos hablando de la gravedad también aquí, ¿no? La acción de la gravedad. Es decir, por eso determinamos su peso específico y el H es la altura que nos va a definir entonces una carga por metro cuadrado. Cuando ya se trata de hacer las correspondientes fundaciones, decíamos de que si es que fuera, por ejemplo, un pilote vaciado en sitio con lodo bentonítico, vaciado en sitio con lodo bentonítico, y entonces hay parte que debemos desbastar. Generalmente es hormigón pobre, esto es lo que sale hacia arriba,
y hay que desbastarlo, y eso consideramos entre 60 a 80 centímetros de hormigón que se lo pierde, ¿no? Porque hay que desbastarlo, hormigón contaminado, diría. Cuando se hace por otro método, ya es hormigón limpio, cuando se lo hace así con camisa recuperable, ¿no? Hormigón limpio, entonces puede uno ahorrarse ese exceso. Pero en este caso sí hay que desmochar, es decir, que el que construye los pilotes tendrá que hacérselo más alto porque sabe que tiene que cortarse esos pilotes como en unos 60 o 80 centímetros de hormigón contaminado. Aquí está el encofrado, mostrándose el encofrado para 3 pilotes, uno ahora acá, otro acá y acá. La columna se entiende que debería estar en el baricentro de esos pilotes, ¿no? La columna está definida entonces de esa manera. Los recubrimientos que debemos considerar entonces están materializados por estos cubículos que podemos hacer de mortero, de cemento, de la resistencia igual que la del hormigón, diríamos, y más modernamente con plástico, ¿no? De estas características, donde se inserta acá el estribo, si es el caso, ¿no? El estribo vendría a corresponder, por ejemplo, a esta línea que voy a dibujar aquí. ¿Sí? Está en blanco. Ahora está mejor. Aquí vendría la armadura, por ejemplo. Así, pasaría por ahí, ¿no? Pero se lo inserta así lateralmente. Aquí tiene una franjita débil que por donde se introduce entonces el elemento, ¿no? Esta sería la armadura. Sí. En este caso, son caballetes cuando la estructura de acero de refuerzo es muy pesada, entonces se utiliza estos caballetes para que mantengan el recubrimiento necesario. En este caso, entonces vienen aquí tendríamos los estribos. Y esto se lo enlaza, ¿no? Esto para losa, para vigas, y este para fundaciones de 5 centímetros, 5 por 5, este de 5 por 5 por 1.5 puede ser para losa, y este otro es para estructuras que tienen mucha armadura y armadura pesada. Entonces, y esto es lo que más modernamente se utiliza, diríamos, ¿no? Hay de todas las dimensiones imaginables, ¿no? Hasta para los pilotes también. Hay unos rodillos muy especiales también para pilotos. Bueno, nos vamos para acá. ¿Cómo hacemos lo que venimos a llamar el encofrado del cimiento ya, para cimiento? Entonces, esto lo resolvemos, decíamos, por tablero, y costilla, larguero y estacas, ¿no? Cuando no es muy alto, la estaca directamente le da el sustento a los largueros. Pero cuando son dimensiones mucho más grandes, entonces, y alturas sobre todo mayores a 60, por ejemplo, entonces ya necesita un puntal también acá, y esto habría que alejarlo así unos 30, 40 centímetros para poner una estaca y poner entonces un puntal, varios puntales, ¿no? A lo largo, para mantener ese empuje. Pero la recomendación era de que cuando se hormigona, hay que pensar en que hay que montar un encofrado de columna al día siguiente, y en ese caso se necesita estabilizar esa columna para que no tenga desplazamientos laterales, y es a través de estos elementos que estamos mostrando acá. Esto, ahora actualmente se hace también uso de esto, que es mejor así, hacerlo de esta manera, no dejar, digamos, esto se dejaría inmerso en el hormigón, y es para poner el primer marco, clavar el primer marco acá.
Aquí ya no necesita clavar porque este bloque ya es la contención para un desplazamiento cualquiera en X o en Z. Ya encaja directamente el encofrado ahí. Esto es mejor, pero hay que hacerlo con el mismo hormigón. Este hormigón y este hormigón tienen que ser el mismo. Más adelante ya lo sugerimos en un encofrado para con esas características. Entonces nos vamos ahora a ver si es que ya entramos al dimensionamiento. Este es para pilotes, por ejemplo, ¿no? Se puede aprovechar el desbaste del pilote, hacerlo en 5 centímetros más alto, para que ya sirva de recubrimiento también, ¿no? Y para que la armadura entonces apoye sobre ese cabezal y se haga una limpieza completa también de la cabeza del pilote. Este es hormigón pobre, que en todos los casos va 5 centímetros. Y tenemos ya aquí un encofrado para una fundación, ya con dimensiones que se muestran acá, de 2 por 6, 2 por 2 por 0, 60 también de altura, ¿no? 60 de altura. Vean entonces la disposición de este encofrado, que es el que define la posición de la columna, ¿no? Tiene que estar ya bien replanteada nuestra columna. Y entonces es fácil para el encofrador, si es que ya se tiene replanteada el eje de esta columna, es fácil para el encofrador entonces montar el encofrado de la columna. Claramente tiene que estar definido entonces en la posición, esa columna. Es un encofrado suspendido, dirían, por este puente que estamos haciendo acá. Pero eso para poder hormigonar entonces hasta este nivel y después hormigonar hasta este otro nivel, el zócalo que tenemos. Eso. Borramos. Nos vamos otra vez aquí. A esto. A esto. ¿Cómo dimensionamos, decíamos, este tablero? Entonces, el tablero lo consideramos de 1 pulgada. Y si fuera un solo tablero de una cierta altura, lo vamos a dividir entre 2 porque queremos sacar una presión media aquí, establecer una presión media aquí. Vamos a imaginarnos dividido entre 2 partes y vamos a ver la resistencia de este tablero para esta presión. Entonces, esto le estamos llamando presión sub 1 a ese nivel. Y podemos saber que esta altura que tenemos acá para 1, pues es 15 centímetros, 60 menos 15, 45 centímetros. Entonces vamos a sacar la presión a 45 centímetros, decimos, ¿no? Y esta es la presión en el fondo, a 60, y esta es la presión a 45. Presión en 1, 45, ¿está bien? Gamma por H, la profundidad, 0,59, el valor de K. Tenemos 584, pero nos interesa entonces que esta presión, que es en defecto para abajo, pero en exceso para arriba, compensado, digamos. Si multiplicamos esto por 30 centímetros, vamos a tener una carga lineal Q que llamamos. ¿Así es? Entonces, eso es lo que se ha hecho aquí. Multiplicado por 0,30, que es la altura del tablero, tenemos Q. Con eso ya sabemos que es rutinaria, comprobar por flexión, por deformación, no lo vamos a hacer en este momento, sino vamos a dejarlo indicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Nos preguntamos acá. Buscamos este espaciamiento. ¿Este espaciamiento de qué? De costilla sería. Y así, entonces, si establecemos que por flexión o por deformación tenemos un valor, los comparamos entre ellos y tomamos el menor de ellos, que va a hacer que cumplan los demás. Entonces, este espaciamiento, por ejemplo, nos da 3.5, entonces podríamos poner 4 espacios. En este caso, seguramente que dio 2.8 o menos, o un poquito más, 2.6, y hemos puesto 3 espacios, ¿no? Por eso.
Cuando tenemos ya definido este espacio, sería 2 metros dividido entre 3, sería este espaciamiento. Ya podemos nosotros ver la carga que recibe la costilla, ¿no? Esta costilla. Y aquí la estamos poniendo en planta, es decir, que va a ser este ancho, que es este espaciamiento. La mitad de aquí, consideramos la mitad de aquí, la mitad de acá, influencia, digamos, de esta área. ¿Y qué tenemos que hacer para sacar una carga ahí? En este caso sería lineal vertical, ¿no? Aquí tendría que ser así ahora. A la mitad, una presión, y eso, entonces multiplicarla, esa carga, multiplicarla por la correspondiente ancho, que sería este, tener una carga lineal entonces, de esta manera repartida. Y entonces, así lo estamos haciendo acá. La presión media a la mitad, ¿no? La profundidad es 30 centímetros, y tenemos por acá la presión seguramente para esa profundidad. Y comprobamos la costilla, ¿no? La costilla que vamos a poner de 1×3. Y esta la comprobamos si funciona. Aquí le está dando tensión de 12, está por debajo de la tensión admisible, pero estamos cuidando entonces, en definitiva, la tensión, o digo, la deformación más que todo acá, ¿no? Eso es lo que hacemos entonces. Para esto es necesario también hacer una cuantificación, ver la parte que intervienen para hacer 1 metro cúbico de hormigón y estimar el número de usos que puede darle para finalmente tener una cuantía que es la que nos sirve para el presupuesto, ¿no? Para no castigar demasiado el presupuesto. Imagínense si es para un solo uso, sería muy oneroso, ¿no? Eso es lo que hacíamos, pero recordar aquí que la cubicación también es importante manejarla, decir de que lo que hay que recordar es la equivalencia de lo que significa hacer una transformación de unidades, entender de que una pulgada es 2,54, que un pie es 12 pulgadas, que un pie también es 0,3048 metros. Con eso uno puede hacer todos los cálculos para transformar las unidades. Y en este caso, por ejemplo, una pieza de 6×8, decíamos, que tenga 15 pulgadas o 15 pies de longitud. ¿Cuántos pies cuadrados es lo que tenemos que conseguir acá de eso? Aquí está 60, ¿no? Porque el precio unitario que nos ofertan los proveedores de materiales están en pie cuadrado. Si bien no dicen pie cuadrado, pero dicen el pie, le decimos, ¿no? Pero entendemos que es pie cuadrado. ¿Qué es un pie cuadrado? El que habría que recordar, ¿no? Un pie cuadrado es un espesor de 1 pulgada. No lo tengo por acá, pero sería bueno entonces que lo recordemos, que es un pie por 1 pulgada, ¿no? Eso es un pie cuadrado. Por eso dice cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a procurar hacer un dibujo de una sección. Aquí voy a ponerla así. Y vamos a establecer el pie cuadrado que estamos al que nos estamos refiriendo. Esto tener claro para poder acordarse de la fórmula, ¿no?, que debemos emplear. Este es un pie cuadrado. Entonces aquí un pie, vamos a poner aquí. Un pie. Un pie y un pie. Este es un pie. Y este es otro pie. Un pie. Y este espesor es de 1 pulgada. Ese es un pie cuadrado. Entonces, dejamos la primera dimensión que tenemos acá
en pulgada y esto lo transformamos en pie y esto como ya está en pie lo dejamos así. Entonces, pulgada, estamos dejándolo como tal. 8 lo dividimos entre 12 para tener en pie esta cantidad. Y como esto está en pie, entonces lo dejamos así, nos dará 60, ¿no? Está correcto. Entonces, eso es bueno recordar. Yo voy a borrar esto, porque tengo que seguir avanzando. Ya está. Y esta vez salimos de ese modo. Y nos vamos a encobrado para columna, dice. ¿Qué vamos a hacer acá en cobrado para columna? ¿Qué queremos? Y darle forma a nuestra columna. Entonces está establecido por el cálculo una dimensión que nosotros hemos supuesto aquí 20 centímetros por 40 para nuestro ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que determinar este espaciamiento. Este primer marco lo situamos próximo al fondo, como un refuerzo, digamos, del fondo. Aquí está el primer marquito simple, pero este es un marco simple, que se clava al bloque ese que vimos anteriormente, para que no se mueva. Se deja una ventanita y que este marco entonces permita acomodar la dimensión de esta ventanita para meter la mano y hacer la limpieza debida. Entonces este primer marco se lo estima entre 30 a 35 centímetros y lo que se calcula ya son estos otros de aquí, ¿no? Si bien este primer marco va a ser el más solicitado, este grupo de acá, ¿no? Por la flexión de este tablero, la deformación de este tablero, entonces tenemos que darle un espaciamiento correcto, que controle deformación, corte, flexión y aplastamiento. Cuando dimensionamos esto, lo repetimos para todo el resto, ¿no? No vale la pena hacer variable esta altura porque cada vez tendríamos que estar modificando la altura y da entonces oportunidad de equivocarse al operario, ¿no? Entonces todos estos marcos ya van a ser iguales. Pero lo vamos a distribuir de tal manera que sea un múltiplo. Si nos piden, por ejemplo, 60 y el múltiplo es 55, 55 tendríamos que ponerle a todo. Depende de la altura que tengamos que llegar, ¿no? Distribuir. Y entonces eso es lo que se hace, ¿no? Aquí ya tenemos la sección. Estamos llamándole A, estamos llamándole B. Cuando se trata de este tipo de distribución, entonces tienen que ser los tableros mucho más pequeñitos para que puedan acomodarse a la curvatura esta, ¿no? Y cubrir ese desarrollo. Entonces tienen que ser, por ejemplo, 3 pulgadas tal vez los tableros, ¿no? 3 pulgadas vertical el espesor, ¿no? Son como unos pequeños listones entonces. Y se puede hacer también con madera multilaminada y a eso permite doblarlo así. La multilaminada permite que se la doble así, cuando son espesores pequeños, ¿no? Y este sería entonces el esquema para circular y este sería el esquema para secciones donde la dimensión está más grande, digamos, de 40. Hasta 40 hemos dicho que no necesitamos más que estos apoyos acá. Pero si es 60, por ejemplo, ya tendríamos que poner intermedio, ¿sí? Y ponerle un perno ahí, con una vaina de PVC para recuperarlo. No nos olvidamos que siempre hay que poner filete cuando es encobrado de madera, ¿sí? Cuando es de metálico no necesita, pero ese filete tiene esa función de evitar el flujo del mortero hacia el exterior, por ahí, para empobrecer esta parte, que es justamente donde están las armaduras principales, cercanas a esta esquina. Entonces, y esta es la distribución del otro tablero de sección circular. Cuando ya son dimensiones grandes, digamos 60 centímetros, seguramente va a necesitar que pongamos unos listones, o digo, unos largueros así. Podemos hacerlo también con perna. Y podemos poner tubos de PVC para poderlo recuperar el perno. ¿Qué decíamos? Que
para hacer nuestro dimensionamiento utilizamos esta fórmula. La fórmula decíamos, de la presión que ejerce tomando en cuenta la fricción ya entre el hormigón y el material del encofrado, porque como son espacios pequeños, entonces llenan muy rápidamente, entonces la fricción entre el material madera y el material hormigón se lo establece como este valor de tangente de phi sub 1. ¿Qué es phi sub 1? Phi sub 1 es 3/4 del ángulo que tomamos antes de fricción interna. Aquí está, 3/4 de phi, ¿no? 15, 11.25. Y nuestra fórmula, entonces, para recordarla, esta presión vertical va a ser el área de la sección en metros, si lo ponemos en metros, el gamma, el peso específico, U es el perímetro, si es cuadrada sería 4 veces B, ¿no? Si es rectangular o si es circular, sería pi por diámetro cuadrado sobre 4. O no, pi por diámetro, nada más. 2 pi r, ¿no? Pi por diámetro, sí. Entonces tenemos un incremento de 25% por impacto vibración y sacamos entonces, de acuerdo a la altura, sacamos la presión que estamos estableciendo para esa condición. Hay que comprobar por deformación, por flexión. Luego, si se tratara, por ejemplo, de sección circular, ¿cómo estableceríamos la sección? Vamos a ponerlo aquí, de sección circular. ¿Qué tal? Entonces, entenderíamos que es así. El tablero que estamos, más bien vamos a ponerlo así. Así. Este es el tablero de 1 pulgada por 3 pulgadas. Va a haber otro por acá para ir dando vueltas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, que vamos a hacer así, más bien. Este es el 2×3. Estamos viéndolo en planta, ¿no? Y esta va a ser la presión que queremos determinar aquí. Esa, en ese pequeño espacio, ¿no? Entonces, si tenemos acá el espesor, por ejemplo, marcado ya, de 2,54, espesor de 1 pulgada, centímetros, y esta altura también la tenemos, de 3 pulgadas, sería 7,5 centímetros. Y estamos hablando de un tablero para una viga de sección circular. Aquí vamos a mostrar la viga de sección circular para que estamos refiriéndonos a esto. Entonces, estoy tomando una pequeña porción de este tablero acá, de 3 pulgadas. Aquí sería así. Este es 3 pulgadas, este ancho. Y entonces, claro, correspondería dibujar también algo más que eso para que se entienda mejor. Vamos a tener aquí a continuación otro tablerito que va a ir definiendo la forma, ¿no? Y por abajo también. En fin, entonces, eso es lo que estamos queriendo representar acá. Tomamos un tablero. Entonces,
Si esta es la presión que se ejerce al nivel, y que sabemos calcularlo ya por la fórmula S, gamma, dividido el perímetro U, tangente cuadrada, tangente de phi prima, entonces podemos determinar nosotros aquí la presión. Lo vamos a hacer así. ¿Cuál es la presión? Esta sería P. P, la presión. Pero queremos sacar un Q más bien, ¿no? Para que sea como una carga lineal. Esta es radial, esta presión es radial. Para allá también, para todas las P. Entonces vamos a ponerlo así también. Que aquí ya va modificando así. Pero todas son P. Sí. Entonces nos interesa concentrar en este espacio, pequeño espacio, porque este tablero es el que estamos considerándolo por flexión, por deformación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? La inercia de este tablero, pero sobre todo la carga en Q que le llega, porque nosotros hemos llamado Q a la carga, que le voy a poner de otro color, la carga Q va a ser la carga que reemplaza todo aquello. Y va a ser una carga lineal, y en este caso es lineal vertical. Esta reemplaza todas estas presiones multiplicadas por este espacio. Lineal vertical, dice. Ese es Q. Entonces, ¿cómo determinamos Q? Si ya tenemos este P. Entonces, la determinamos de la siguiente manera. Q va a ser igual a la presión que hemos determinado por el ancho que llamarían 7.5 BE, y tendríamos eso en kilopolio por centímetro o por metro, según sean las unidades que tengamos, ¿no? Pongámoslo por centímetro. Entonces. Ya es cargas lineales. Y el espaciamiento de marco le vamos a llamar E, y eso es lo que necesitamos determinar. Eso es lo que determina el espaciamiento de marco, lo que precisamos establecer. Esto se refiere a los marcos. Entonces, por esto. Pero para eso necesitamos una inercia para control de deformación para eso. ¿Qué vamos a poner? Lo que necesitamos. Para la deformación se necesita inercia. Y la inercia habrá que ubicarse en los ejes, ¿no? Para ejes de flexión. Entonces sería base por altura al cuadrado sobre 12. Base, que sería B, por la altura al cuadrado sobre 12. Altura al cubo. En este caso, base sería 7 centímetros y medio. H sería 2,54 al cubo sobre 12. Esa es la inercia. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos módulo para flexión. Necesitamos módulo. Y sabemos cómo determinarlo. El módulo lo llamamos así, módulo X. Base por altura al cuadrado dividido 6. Eso es.
Entonces, ve, ya es todo repetitivo. Es aquí donde debemos concentrar nuestra atención. ¿Qué hacer con esto? ¿No? Si es que fuera una madera multilaminada, continua, así que se puede doblar, entonces tomamos arbitrariamente un ancho, ¿no? Decide que sea 10 centímetros. Calculamos esta presión P, que no tenemos problema para hacerlo. Y por 10 centímetros, el espesor del multilaminado considerado, digamos que sea 1.8, sacamos entonces todos estos valores y procedemos a dimensionamiento. Ya, hay que entender el concepto más que todo, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta es la fórmula que estábamos hablando. Fórmula de Silo. Esto nos proporciona entonces que la presión a toda la altura de la columna, mientras se va llenando, va a ser la misma, ¿no? Por el hecho de que es un elemento de contención pequeño. La fricción entonces con el material favorece. Y aquí al último se va a formar, tal vez cuando vamos llenando, se va a formar una presión triangular, pero que ya es mínima, digamos, que va a tener afectado unos 50 centímetros tal vez. Pero eso que lo consideramos todo uniforme hasta arriba. Eso para columnas. Pero cuando se trata de columnas rectangulares, también lo que hay que comprobar, que si ya definimos nosotros este valor de espaciamiento, que ya sabemos cómo hacerlo, hay que comprobar si estos marcos funcionan. Como se han dado medidas predimensionadas, 2x3, por ejemplo, acá para esto, en contacto con la parte más larga, y 1x3, 2 piezas de 1x3 para la más corta. Entonces hay que ver si es que van a resistir eso. Esta presión, de acuerdo a la teoría de Silo, es constante, decíamos, y en consecuencia podemos determinar cuánto recibe un tablero, o digo un marco. Si lo multiplicamos por ese espaciamiento que ya hemos establecido, vamos a tener una carga lineal así como esta. ¿Sí? Que le vamos a llamar Q. ¿No? Ya esta es lineal. Esta es la presión dentro de la columna para todos los lados. Pero si multiplicamos por el espesor, el espaciamiento del marco, tenemos Q' aquí. Pero eso tiene una extensión de sí. 40 en este caso teníamos. Y como esto va a estar soportado por esta estructura que tiene una luz mayor, entonces habría que estimar cuánto resulta esta distancia entre apoyos. Y así la podríamos calcular entonces que este ancho de 40 centímetros más este tablero 2 veces más la mitad de este una vez más la mitad de este otra vez, tenemos L. Y es comprobar entonces por deformación, por flexión una viga isostática, como ven acá. Si no nos da, por deformación y flexión, entonces tenemos que aumentar un elemento acá y ponerle un apoyo intermedio. No es por eso que vamos a desechar esta solución, sino aprovechamos, ¿no? Si es que no nos da, entonces de hacer esa solución que hemos propuesto ya más antes, haciendo lo siguiente. Entonces. Si pasa, lo dejamos así, está bien. En el caso de 40 centímetros estuvo bien, lo dejamos así. Pero si es que no pasara ya, digamos que sea 60, no da, entonces no tenemos que amargarnos, ponemos un apoyo más ahí y le ponemos acá nuestro correspondiente perno. Así. Ese perno va a estar bueno. Y listo, ya estamos disminuyendo la luz. Hemos vuelto una viga continua, ¿no? Eso es lo que hemos mostrado anteriormente. Pero olvidémonos de esto, terminemos con este otro. Voy a borrar esto y vamos a seguir para adelante. Entonces, una vez que tenemos eso, que es resuelto, esto es lo que estábamos hablando en este momento, una vez que tenemos eso resuelto, vamos a ver cuántos clavos vamos a poner aquí
Eso es lo que nos interesa ahora. ¿Cuántos clavos vamos a poner aquí? Para eso, entonces, si sabemos que la presión también se ejerce en este otro tablero, tiende entonces a haber una resultante como esta y otra resultante como esta horizontal y vertical, que la componemos y vamos a tener una resultante para el número de clavos que estamos utilizando. Como conocemos la capacidad por clavo, vemos la longitud también que vamos a tomar, ¿no? Entonces determinamos el número. Ya eso lo hemos hecho ya en otro caso. Esto ya está numérico. Así, eso es lo que podíamos ver ahí. Aquí está la capacidad por clavo, ¿ves? Tenemos esa tabla también. Clavo de 2,5. En nuestro caso vamos a saber qué dimensión de clavo vamos a poner. Pues uno podría decir que estamos hablando de los siguientes espesores. Estamos hablando de este espesor que vendría a ser de 1 centímetro, o digo de 1 pulgada. Estamos hablando de este otro espesor que es de 2 pulgadas por 3 pulgadas. Vamos a dibujarlo como está ahí. Para que se entienda mejor. Vamos a dibujarlo así. Como están planteadas las cosas. Este son las 2 piezas de 1 por 3. Este es el de 2 por 3. Dos por 3. Y este es el de 1 por 3. Ya. Pareciera que lo hice muy chico. Ya, este es de 1 pulgada, estos son 2 pulgadas. Entonces el clavo va a tener que tener esta longitud. Vamos a decir que este sea nuestro clavo. El clavo podía traspasar esto, pero es muy difícil poner un clavo de 4 pulgadas. Como esto tiene 2 pulgadas y este tiene 1 pulgada, vamos a suponer que está así, ¿no? Y el otro lo vamos a poner así. El de abajo. Estamos haciendo el dibujo de los clavos. Entonces, ¿qué nos interesa? Definir la longitud de clavo que vamos a tener. Este es 1 pulgada y este de 2 pulgadas. Con clavo de 2,5 no vamos a traspasar este límite. Entonces estarían 2,5, se puede clavar fácilmente, ¿no? Entonces digamos que 1 pulgada. ¿Sí? Este es 1 pulgada. Esta es 1 pulgada. De ambos lados podemos poner, de abajo y de arriba. Y aquí al medio tenemos uno de 2 pulgadas. Este es el caso. Entonces estaríamos tranquilos con 1 pulgada y que sea de 2,5 pulgadas. Este, 1 pulgada más 2 pulgadas sería de 3 en total hasta acá, hasta este límite, ¿no? Con 2,5 está bien de ambos lados. Buscamos acá entonces 2,5, ¿no? Y tenemos esta variedad de 2,5. Unos más gruesos que otros. Tenemos de 3 pulgadas también, ¿no? Pero para el grupo A
no es el caso. En el grupo A hay que hacer un agujero previo para poder insertarlo, no se puede clavar directamente. Grupo B sí ya acepta, esa es la trabajabilidad, digamos, de yesquero del que hablábamos. Pero entonces tenemos ya que la resistencia por clavo acá, ¿no? Así va creciendo de 25, de acuerdo al espesor que tenemos, al diámetro, ¿no? Hasta 37, por ejemplo. ¿No? Kilopondio por clavo sería, ¿no? Con resistencia lateral. Esta es resistencia lateral. Hay que aclarar eso. Está trabajando así. Está trabajando así. Así es. Resistencia lateral. Cuando tenemos esa carga resultante, entonces dividimos entre la capacidad, por, digamos que sea de 38, y tenemos el número de clavos. Habrá que contar los de arriba y los de abajo, entonces, ¿no? Otra vez volvemos a nuestro dibujo inicial. Pero para hacerlo tengo que borrar esto. Ya cumplió su cometido esto. Salimos de modo y nos vamos otra vez aquí. Aquí. Lo que hemos dibujado es esto, ¿no? Pero ya viéndolo así en la otra vista. Entonces, este es de 2 piezas de 1×3, igual, y esta 2×3, una sola pieza maciza. Comprobado eso, entonces tenemos ya completo nuestro ejercicio. Y vamos entonces al otro tema ya. Encobrado para viga, dice. Aquí nos está apareciendo alguna parte de la viga, pero vamos a irnos a otro lugar donde tenemos también vigas. Encobrado para vigas. Aquí está. Entonces, este encobrado para vigas consiste en tablero lateral, tablero de fondo. Tablero lateral que se apoya en costillas. Estas son costillas. Son predimensionadas también estas tableros. 1 pulgada. La costilla vamos a poner de 1×3. Puede estar dispuesta de plano o de canto. Un tablero de fondo de 1 pulgada de espesor. Y una filete aquí para que no haya fuga del material, ¿no? Filete. Eso es lo que compone nuestro encofrado. Cuando queremos determinar, por ejemplo, el espaciamiento de estos puntales, que es una de nuestros cometidos, el espaciamiento de esos puntales, tendríamos que trabajar con una presión que lo voy a dibujar acá, que lo voy a indicar, ¿no? Aquí, de esta manera. Aquí. Entonces, la presión que tenemos que buscar es en este tablero, si es tablero, espaciamiento de puntales bajo viga, ¿no? Entonces sería esta carga acá, esta presión. Y si a eso le llamamos Q, entonces va a ser lo siguiente, ¿no? Si esto es B, y entonces si eso es B, el Q que vamos a encontrar va a ser lo siguiente. En nuestro caso, tenemos que conocer la altura de nuestra columna. Y como no la tenemos por acá, voy a tener que moverme para arriba. Así es. Aquí lo tenemos, 45 centímetros. Pero nosotros vamos a hacer otro ejercicio, pues vamos a hacer lo genérico nada más. Este era Q. Y aquí vamos a poner entonces la carga Q que vamos a sacar en función de B y de H. La carga Q entonces va a estar definida por lo siguiente. Q es una carga lineal que queremos.
Q es la carga lineal que estamos buscando. Carga lineal para tablero de fondo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el gamma por H, los 2200, sería 2400 en el caso, porque el acero también está provocando presión. 2400 por, digamos, que sería por la altura. Dijimos que lo íbamos a hacer en forma genérica, ¿no? 2400 entonces. ¿Sí? Está molestando acá. Está gamma por H. No lo tengo para nada gamma, aquí está. Gamma por la altura, ¿no? Gamma por H. Directamente sería eso. Por B, el B sería el ancho de para concentrar la carga. Y así entonces tenemos que si gamma es 2400 por H, que sea nuestra viga que sea de 50 para 55 centímetros y que sea de 25 de ancho. Esa sería nuestra carga por metro, carga lineal. ¿Cuánto da eso? Pues para tenerlo apuntado simplemente. 330 ingeniero. Ya. Si es así, entonces ponemos 330. Y ya está. Esa es nuestra carga que la tomamos en centímetros, kilopondio centímetro, para poder utilizar nuestras dimensiones geométricas en centímetros también. Q igual 330. Por cada centímetro. Entonces determinamos acá el espaciamiento de puntales. Bajo viga sería, ese es el espaciamiento de puntales bajo viga. Como sabemos que en este caso de carga distribuida es determinante la deformación, tenemos que saber qué deformación ponerle también, ¿no? Como límite. Entonces ponemos acá en nuestro valor de insertar, esa deformación tenemos que establecerla, ¿no? Si es rústico, sabemos cuánto es. Si es visto, también. ¿Cuánto es para el rústico? L sobre 350. Si esto hay que recordar, ¿no? Si es visto, entonces L sobre 500. No hay que revocar L sobre 500. Este es el visto. Y así lo ponemos entonces. Y esto es hormigón visto.
Lo demás ya sabemos cómo hacerlo. Rústico este. L sobre 350, rústico. Cuando tenemos que determinar el espaciamiento de costilla, ya sería de esto, ¿no? Ahora ya era con esta presión la que hicimos con P. Ahora determinamos una presión así como está indicado acá, pero para nuestros valores. Costilla, vamos a decir. Vamos a decir que no conocemos nada de eso. Espaciamiento de costilla. Ya. Entonces, como quiera que lo que tenemos aquí como profundidad es 55 centímetros la altura de nuestra viga, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar por debajo una dimensión que sea de 15 centímetros de tablero. Podemos tomar la mitad también de este tablero, pero podríamos decir 15 centímetros del fondo. Voy a determinar una presión y voy a establecer entonces para un tablero de 30 centímetros de altura, ¿no? Podría ser. Entonces vamos a decir que nuestro tablero va a tener, el lateral va a tener ciertas dimensiones de principio, que estamos estableciéndola ya nosotros. En el fondo, donde nuestro tablero ya lo estamos asumiendo en dimensión. Este es el tablero de fondo, que no debería ponerse así. Esto lo hago para que sepan, porque este va a quedar apretado, con este no se va a poder desencograr antes. La idea es de retirar esto primero, porque se lo puede retirar los 3 días, se dice, este tablero lateral, y se lo puede usar arriba en otra losa. Entonces no hay que dejarlo apretado esto. Vamos a volver atrás y vamos a dibujarlo como debe ser, así. Aquí tendría que ser así. Así es, ¿no? Lateral tendría que ser. Así. Otra vez. Así está mejor. Y no olvidarse del filete también. Entonces eso evita la fuga del mortero. Decíamos la importancia de ponerle eso a cobrado de madera para que quede garantizada también el recubrimiento de la armadura. Si no se hace eso, por acá, si hay fuga, se empobrece esto y se rompe aquí la estructura de... Cuando se desencobra, ¿no? Se puede romper la estructura de hormigón. Esto se puede romper así. Al desencobrar se prende, ¿eh? Se rompe y queda expuesta la armadura. No, entonces. Hay que poner de todas maneras esto. Ya, y vamos a determinar entonces la altura para esa, la presión para esa condición. Y entonces tenemos acá esta presión. A esta profundidad. Desde aquí hasta aquí vamos a decir que tenemos 15 centímetros. Entonces vamos a poner aquí, ahí. Vamos a determinar entonces la altura, la profundidad a ese nivel. Esta es la altura de nuestra viga.
Y ya está. Y aquí está nuestro tablero. El tablero está hasta por acá y el otro sería el espesor de la losa ya. ¿Sí? Que no nos importa, digamos. La profundidad que nos importa es esta profundidad de aquí. ¿Cuánto sería esa profundidad? Entonces tenemos, si vamos a tomar 15 centímetros acá, ustedes me dirán cuánto es la profundidad. Podríamos decir, tomamos 20 también, pero vamos a ponerla en 15. Desde el fondo 15. Estamos hablando en centímetros. Ya, 15 centímetros. ¿Cuánto es la profundidad esta entonces? $55 menos 7,5 sería. ¿Cuánto es ese? 47,5. 47,5. Sí. Ya está. Eso es lo que nos está importando. Aquí esto podríamos tomar 20 también, ¿no? 15, 20. O podríamos tomar la mitad de la altura como lo hicimos en el otro caso. Pero estamos haciéndolo así. Entonces ahora ya podemos determinar la presión a este nivel, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer para eso? Entonces estamos determinando la presión a ese nivel, que va a ser desde aquí. Si aquí consideramos que las presiones se distribuyen así linealmente. Y entonces tendríamos acá una presión media para esta altura. Y ahora sí, vamos a salir de esto. Y voy a poner aquí el cálculo ya. ¿Qué va a ser la presión a ese nivel? A esa profundidad va a estar determinada por gamma por H, 2200 directamente, por 47,5. Para que tengamos 100 metros. Por 0,59. Por 0,59, ¿no? Gamma por H. Por K. Esa es la presión. Y esto nos da en kilovoltios por metro cuadrado. A esa profundidad. Pero queremos linealizarlo. Y lineal lo vamos a marcar así con rojo para que se diferencie. Queremos poner una carga lineal así. Vamos a concentrar entonces. Si esta es la presión media, aquí está por exceso, aquí está por defecto. Entonces vamos a poner una carga lineal que sea la que reemplace aquella. Aquí vamos a poner. Esa va a ser Q ahora. Este es P. Este es Q. Y ese es Q ahora. Pero Q va a ser igual a qué aquí. Ponemos. Aquí va a ser igual a Q. La carga para nuestro cálculo ya. Q va a ser igual a esta P, multiplicando por un ancho 0,15 metros, pero multiplicando por 1,25, impacto vibración.
Ya está. Eso es. ¿Cuánto resulta esa carga? Tal vez en el caso anterior nos olvidamos de ponerle vibración impacto, ¿no? No tienen que olvidarse de eso. P resultaba con el valor que lo encontramos por acá. 330. Ahí me sale 115,60, ingeniero. 330 por 115. punto 15. 115 sale, ingeniero. 115. Sí, eso sale. Ya, pero pongámoslo en las unidades que corresponden. Esta es 330, ¿no? Ah, no sacamos nada todavía de esto. Aquí estamos sacando este valor de aquí. No lo sacamos todavía. ¿P cuánto era? 616,55, Ya. Eso. Para que puedan, lo que están haciendo, para que puedan seguir entonces con esto. Esto es 616, ¿no? Sí, 616. 55. Y ahora lo queremos linealizar, entonces aquí multiplicamos por 617. Y ya está. 115. 116 sale. 116 redondeado. 117. Ya. 16. Nos da 106.617 por Da 115,6. Se ha redondeado a 116. 15 por 1.25. 15.6. 11.56. En centímetros ya, ¿no? Sería esto. Parece que esto está mal, ¿no? Esto da esto, 617. Sí, eso Sí, sí. Ya, es kilopondio por metro, metro cúbico, ¿ok? Kilopondio por metro cúbico. Y nos da kilopondio por metro. Esto tenemos que ponerlo, esta presión nos da en 617 kilopondios por metro cuadrado. Y esto es por metro cuadrado. Cuando lo multiplicamos por los 0,15 metros, lo estamos concentrando acá. Y cuando multiplicamos por 1,25, estamos ampliando por el factor de ampliación de acuerdo a la recomendación. 617 entonces por punto 15 por 1.25. 115, 116. Estaba bien entonces. 116. Redondeado. sí, ingeniero. 116. Entonces aquí ya lo establecemos como Q igual a 1.16 kilopondios por metro, por centímetro. Kilopondios por centímetro.
Y con eso calculamos entonces el espaciamiento que deben tener por deformación. Y espaciamiento de costilla queda determinado entonces de esta manera. Y la costilla decíamos que la podíamos poner de plano y de canto, porque para esto necesitamos inercia. Y una inercia entonces que podemos poner, esto es lo más importante aquí, cómo vamos a disponer nuestras costillas, ¿no? Entonces, es una de canto y otra de plano. La de canto cuesta un poquito más ubicarla por la certeza que tiene que tener en la ubicación de los clavos. Pero es la parte más resistente, es decir, ¿no? La posición más resistente. Entonces, vamos a dibujar eso aquí. Podría ser de plano o de canto, es decir. Puede ser de plano o de canto. De canto es todo el ancho así. Y este sería el tablero. En cambio, para arriba sigue esto, ¿no? Y en cambio, la otra disposición sería de plano, así. Este es el tablero. Y de plano, entonces, abarcaría 1 pulgada también. Son dos situaciones, entonces. Esta es mucho más resistente porque vamos a hacer su inercia base por altura al cubo sobre 12. En cambio de esta base, la base por la altura que sería de 1 pulgada, ¿no? Al cubo sobre 12. Pero esta es más fácil de clavar, es decir, por eso es lo que le estoy haciendo el esquema acá para decir que en algunos casos cuando la separación no es grande, entonces prefiere uno trabajar con esta situación, con las costillas, y cuando la carga no es demasiado grande. Entonces el clavo, por ejemplo, se va a poner el clavo, tablero. Sería así. En cambio aquí es más difícil hacer tabla porque es 1 pulgada, ¿no? 1 pulgada. Aquí tenemos un ancho grande de 3 pulgadas para acertar el clavo cuando clavamos desde el tablero, ¿no? Clavando del tablero, entonces, esa es la razón, ¿no? Entonces puede ser así o puede ser así. Si esto le da 80 y esto le da 45, por ejemplo, no se debe asustar, tal vez esto lo van a hacer más rápido. Pero en otros casos, cuando exigida la resistencia por la altura de la viga, entonces hay que hacerlo así, ¿no? Ya, vamos a suponer entonces que entendemos esto, lo vamos a disponer de esta manera para tener un espaciamiento más grande. Y eso es lo que se hace entonces en este encofrado para viga. Pero ahora resulta que hay que comprobar Parece que ya no tenemos tiempo. Comprobar la capacidad de la costilla. Cierto, ya no tenemos tiempo. Hasta ahí nomás va a llegar nuestro repaso. Para la costilla simplemente la vamos a indicar acá y vamos a decir que esto ya es más fácil para que entiendan ustedes. Aquí para la costilla, aquí está de plano, por ejemplo, la costilla. Si fuera de canto sería esto 3 pulgadas y avanzar. El dibujo está de plano. Entonces sacamos la dimensión entre apoyos de la viga, que la suponemos que está acá y acá. ¿Apoyos de qué? Del tablero. Y sacamos la mitad de esta altura. Para que sea representativa la presión desde aquí hasta acá, desde aquí hasta el fondo. Entonces, cuando sacamos eso, lo multiplicamos ya por la profundidad de lo que hemos determinado el espaciamiento de esta costilla por E, y esa es la carga vertical. Con esa carga vertical comprobamos si esta funciona, si esta costilla funciona o no.
¿Qué es lo que hemos hecho acá? La presión a este punto, a este nivel, multiplicando por esta, carga lineal aquí sobre esta, está de plano. Entonces, la inercia de esta para determinar el espaciamiento este. O la inercia si es que está de canto para determinar otro espaciamiento mayor también. Eso sería. Listo, jóvenes, entonces nos vemos. La próxima vamos a terminar por ponerle carga a ese su práctico. Ustedes deberían completarlo con los muros por lo menos. Y lo terminamos ya ese pequeño proyecto que estamos mostrándoles. Y entonces ahora nos despedimos. Hasta luego. Hasta